lugar y que se agrade de lo que hemos venido a hacer, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido convivir, Señor. Nos has permitido tomar los sagrados alimentos, Señor, que nunca han faltado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver, Señor, tu mano en las cosas más pequeñas, Señor, en las cosas que tal vez a veces se nos hacen comunes, pero ahí estás tú, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener una convivencia sana, Señor, en armonía de hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta iglesia que tú has formado, Señor. Te rogamos, Padre Eterno, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Tómanos en tus santas y benditas manos, Señor. Mira, Señor, que nuestra humanidad, Padre, nos hace pecar, Señor. A veces, Señor, pecamos contra ti, contra el cielo, Señor, pero te pedimos que seas tú quien nos limpie, quien limpie nuestras mentes, quien limpie nuestros corazones. Tú que conoces, Señor, todas las intenciones de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre. Llénanos de tu presencia, Señor. Te rogamos, poderoso Dios, que te muevas entre nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que esté en este lugar. Que te agrade, Señor, de lo que hemos venido a hacer, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que seas con tus siervos, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. Llénalo de tu presencia. Que desde su cabeza hasta sus pies esté lleno de ti, Señor. Que seas tú quien se mueva en él. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que está en este lugar. A las que no han podido venir, Señor. Llénalas de tu presencia y en sus hogares, donde quiera que estén, Señor. Toma cada una de mis hermanas, Señor. Fortalécelas, Padre Celestial. Mira, Señor, cuántas cosas, Señor, tenemos que pasar. Muchas pruebas, muchas luchas, enfermedades, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotras. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Toma la vida de los varones, Señor, de esta iglesia. Fortalécelos, Señor. Mira qué gran comisión les has dado, Señor. Los has puesto como cabeza de sus familias, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor, que ellos puedan ser guías para sus familias. Bendice a cada varón, Señor, de esta iglesia. Que ellos se sigan esforzando en tu camino, que sean fieles a ti, Señor. Bendice a cada varón de esta iglesia, Padre eterno. Toma, Señor, a los niños. Ellos son pequeños, Señor, pero también tienen pruebas, también tienen luchas, Señor. Te pido que los bendigas, que los llenes de tu presencia. Y de una forma, Señor, muy especial, te quiero pedir en esta tarde, Padre eterno, que tomes a los músicos de esta iglesia, Señor. Ellos te sirven con toda su alma, con todo su corazón, poderoso Dios. Te ruego, Señor, que los bendigas, que los llenes de tu Espíritu Santo, que seas tú con cada uno de ellos, Señor, y que te agrades, Padre, de su servicio. Adiestra sus manos, Señor, adiestra sus manos, Padre eterno, llénalos de tu presencia. Y todo lo que vamos a hacer aquí va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite en esta tarde estar aquí, hermanos. Una tarde fría, pero en donde venimos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle lectura al Salmo número 8. Cuando lo tengan, pueden glorificar el nombre del Señor. Le vamos a dar lectura de forma alternada. El versículo 1 lo vamos a leer las hermanas, el versículo 2 los varones, y así vamos a unirnos hasta el versículo número 9. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, daste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él creó todo lo que nuestros ojos ven. El cielo, la luna, las estrellas, todo eso lo formó el Señor. Y a veces, hace un rato que escuchaba la palabra de Dios, ¿verdad? Decía nuestro hermano, vemos los montes y los creó el Señor. Y a veces pareciera absurdo que haya gente que crea que lo creó alguien más, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros creemos en que lo hizo el Dios Todopoderoso, al que hemos venido a alabar y a bendecir su nombre en esta tarde. Y dice el canto número 168, venimos ante ti. Gloria a Dios, aleluya. Venimos con un corazón sincero, hermanos. Con un corazón lleno para el Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Con todo mi corazón. Amén. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Ya hemos venido en esta tarde y dice el canto 146, te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
le alabaremos. Sí, amén. En todo tiempo le adoraremos, no solo aquí, ¿verdad? Sino también allá afuera, en cada una de nuestras actividades y a donde quiera que vayamos, que alabemos al Señor. Amén. Y dice otro canto, somos el pueblo de Dios. Amén. El Señor, hermanos, nos compró con su sangre preciosa. El Señor pagó por cada uno de nosotros. Y el Señor nos hizo su pueblo. Cuando no lo merecíamos, cuando no éramos dignos, Él nos hizo pueblo, hermanos. Es el canto 142, somos el pueblo de Dios. Amén. Así es, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, hermanos. El Señor nos dejó un mandamiento, ¿verdad? Y este canto dice, iremos al mundo a predicar. Amén. Ese gran amor que el Señor nos dejó. Amén. Gloria a Dios. Y dice en la última parte, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Gloria a Dios. Cuando tenemos el amor de Dios y estamos llenos de Él, hermanos, hablamos, ¿verdad? Hablamos y demostramos al mundo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Me dice el libro 201 que mi vida entera es hermanos. Gloria a Dios. Que nuestra vida es entera para el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este canto.
la eternidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ver un día al Señor, estar delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Y dice el himno número 205, tenme brillando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. podemos tener ese refugio, Aleluya, ese lugar Dios. seguro, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros hijitos y son pequeños, vemos que su lugar seguro es su mamá y su papá, ¿verdad? Es el seno familiar. Y nosotros así con nuestro Padre, hermanos. Amén, aleluya. Nuestro lugar seguro es Él. Y a veces pueden venir tormentas, pueden venir problemas, pero nosotros estamos seguros en Él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos la seguridad, hermanos, de que Dios está aquí. Amén. ¿Sí lo cree, hermano? Sí, amén. Gloria a Dios. Es el canto número 44. Dios está aquí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
las vidas, hermanos, de su Espíritu Santo. Dice el canto número 70, Espíritu de Dios, llena mi vida. Que seamos llenos, hermanos, porque solo llenos del Espíritu Santo podemos salir, hermanos. Podemos salir y pelear esas batallas que tenemos allá afuera. Que el Señor llene cada corazón. Gloria a Dios. Estás con ellos, Padre bendito. Sigue sanando, sigue limpiando sus pulmones, Padre querido. Yo sé que tú estás con ellos, Padre celestial. Llenos del Espíritu de Dios, hermanos. Y dice otro canto que es el número 73, Exáltate, oh gran Cordero. A eso hemos venido hoy a exaltar al Cordero, al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nos permites alabar y bendecir tu nombre. Exaltado eres, Señor. Gracias, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque podemos decir, Señor, que estás en cada uno. Gracias, tal vez, Señor, nosotros no podemos ver, pero sabemos que tenemos la seguridad de la fe. Señor, gloria a Dios.
Gracias, Señor, porque tú nos has dado un pastor que habla tu palabra. Gracias, Señor, porque a esta iglesia no le ha faltado palabra de vida, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Y cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre. Gracias por habernos puesto, Señor. Gracias porque tú nos has apartado para servirte, Señor. Que yo nunca se aparte de ti, Dios. Que te sirva todos los días de su vida, Padre. Gracias, Señor, por sostenernos hasta este día. Gracias, Señor. Gracias porque nada nos ha faltado. Porque tú nos has provisto, Señor, del calzado, Señor, del vestido, Padre. Gracias porque nos has dado comida todos los días de nuestra mesa, Señor. Gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora, Señor, vamos a depositar esta ofrenda, Padre. Te pedimos que la bendigas, Señor, que la limpies, que sea utilizada para tu obra, Señor. Y bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, puestos de pie. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Una vez más, hermanos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a depositar nuestra ofrenda, hermanas, y vamos a entonar el himno número 37. Través de Jesús. Aleluya. Y así le dejo el lugar a mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. abrazados tan fuertes del Señor, que nada nos puede Gloria a Dios. apartar. Que el Señor les bendiga. Gloria a Gloria a Dios. Dios.
Vamos a considerar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Los jóvenes van a salir, van a recibir enseñanza con nuestra hermana. Entonces, para que los muchachos salgan y tengan su enseñanza, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 27 al 30. Amén. Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. Amén, gloria a Dios. Y consideramos lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice la Sagrada Escritura: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja, y poniéndola en el hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Vamos a considerar, hermanos, este pasaje, esta porción de la palabra de Dios y esta continuación del Evangelio de Juan, que tiene que ver, hermanos, con lo que pasó en aquel momento. Ya vimos lo que ocurrió antes de que Cristo fuese crucificado, cómo fue tomado, cómo fue arrestado. Vimos cómo fue entregado a Anás y a Caifás. Después fue entregado a Poncio Pilato, y después de haber hecho algunos intentos, como veíamos el día jueves, Pilato, para liberar a Jesús, vemos cómo dice el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vemos cómo
el Señor Jesucristo fue entregado a la voluntad de los judíos, de los líderes religiosos, para ser crucificado. Y este pasaje, hermanos, que acabamos de leer es de gran importancia, pues en la crucifixión del Señor Jesucristo, hermanos, encontramos el momento principal en la historia de la redención, lo que tiene que ver, hermanos, con el plan de salvación, el medio por el cual ustedes y yo, lo que a ustedes y a mí nos da la salvación, la obra del Señor Jesucristo, cómo fue muerto en aquella cruz conforme a la voluntad de su Padre. Dice Juan 12:27, Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue entregado, el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, y esto ocurrió, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer. En la cruz, hermanos, el mundo en aquel tiempo veía un castigo y un tiempo de tortura y humillación para la persona que era crucificada. Pero para nosotros, hermanos, en Cristo vemos la expresión de amor, la muestra de amor, el amor que Dios tuvo para con todos nosotros. Lo vemos en este momento, hermanos, cuando Cristo es llevado a aquella cruz y es crucificado. Dice también la palabra de Dios en Isaías 53 que Jehová quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y aquí vemos, hermanos, el sufrimiento del Señor Jesucristo, el sufrimiento ya iniciado cuando Él estuvo en el huerto orando. Vemos cómo el sufrimiento físico también se hizo presente cuando fue azotado, fue golpeado por órdenes de Poncio Pilato. Y ahora el sufrimiento, hermanos, continúa en la cruz, mientras Él es levantado, y al estar Él, ese tiempo que estuvo, hermanos, Él padeció conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. A lo largo del Evangelio de Juan, hermanos, hemos podido ver pasajes, enseñanzas que nos hablan del sentido que este momento, este tiempo en el cual el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, pasajes, hermanos, que nos hablan del sentido, del significado, hermanos, y la importancia de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. El Señor Jesucristo advirtió, dijo ahí en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen en la obra que Él ha venido a hacer, que Cristo vino a hacer, moriremos en nuestros pecados. Y también Juan el Bautista dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. Y hermanos, es la solución, lo que podríamos decir es el remedio para el perdón de nuestros pecados, para ser liberados, hermanos, de la consecuencia de nuestros pecados, la obra de Cristo en aquella cruz en favor de todos nosotros. Y esto, hermanos, el evangelista Juan lo ha enseñado a lo largo de su evangelio que hemos visto, hermanos, por algún tiempo, por algunos meses hemos estado viendo este evangelio de Juan, y vemos, hermanos, que él busca, como veíamos en el propósito del evangelio, quiere que veamos a Cristo, veamos su obra, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, vemos importantes enseñanzas, porque a pesar, hermanos, de que el Señor Jesucristo está pasando por un momento de sufrimiento, y vamos a decirlo también de vergüenza, porque el crucificado era humillado en ese momento, Cristo está siendo humillado en este tiempo. A pesar de eso, y a pesar de lo que el evangelista Juan habla, en medio de todo lo que él dice, hermanos, vemos aspectos
vemos enseñanzas, hermanos, que nos hablan más allá de lo que ocurre en la cruz. Vemos cómo el Señor Jesucristo incluso en ese momento es glorificado, es reconocido. Vemos, hermanos, cómo el evangelista Juan presenta este momento no como un momento de derrota, sino como un momento en el cual también podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algo acerca de ello. En estos pasajes, hermanos, vemos algo interesante, y es que el Señor Jesucristo no está siendo crucificado porque fuese algo, como lo decíamos, algo repentino, algo que se salió de las manos, sino porque fue algo anunciado. En este momento se está cumpliendo lo que la Escritura ha enseñado acerca de lo que el Mesías viene a hacer. No es una simple narración, sino vemos, hermanos, el cumplimiento de la Escritura, del Antiguo Testamento, de las promesas del Mesías. Vemos el cumplimiento de ellas en este pasaje, en esta enseñanza, en lo que el evangelista Juan está hablando. Por eso dice, hermanos, e inicia hablando ahí en el versículo 17 y 18, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Vemos cómo en el 16 le tomaron y le llevaron. Pero ahí es importante, hermanos, entender algo. Ese le tomaron y le llevaron no es como que no es como lo que ocurría con los presos de manera normal, porque a los presos los tomaban y los llevaban, y había, pudiésemos pensar en un forcejeo, como que el preso no era como que era llevado por su voluntad, vamos a decirlo, sino que el preso había un forcejeo, había intentos, prácticas para obligar al prisionero y no se resistiera para ese momento. Pero es interesante ver que no ocurrió así con el Señor Jesucristo. Él no se opuso, sino que Él en todo momento estuvo dispuesto a ir a la cruz. Él estuvo dispuesto, hermanos, de manera que se tomaron y le llevaron. Vemos, en lugar de ver lo que los soldados y el pueblo hacía, vemos la actitud del Señor de disposición. Está yendo Él por su voluntad para cargar su cruz y dirigirse a ese lugar donde sería crucificado. Vemos que el Señor Jesucristo lo hace voluntariamente. Lo hace, hermanos, sin una oposición, sin una situación en la cual Él se vea quizás obligado o esté en contra de su voluntad, no, sino que Él lo ha dicho: mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Y el Señor Jesucristo aquí está yendo voluntariamente a la cruz sin ninguna resistencia. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está, hermanos, su obediencia. Aquí está la voluntad del Señor Jesucristo, quien se hizo siervo, quien estuvo dispuesto, hermanos, a dar su vida por todos nosotros. Y de esta manera también se cumple, y aquí vemos el cumplimiento de las profecías, lo que dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. El cordero, cuando es llevado, la idea del cordero que es llevado no es la idea de un cordero que se opone, se resiste, sino que el cordero va caminando tranquilamente al matadero. Así el Señor Jesucristo, hermanos, fue llevado a la muerte, Él sin ninguna oposición. No fue llevado a la fuerza como los prisioneros eran llevados, sino que Cristo fue voluntariamente. Y en esto escribe un hermano y dice, este pasaje, hermanos, donde dice él, cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, hace énfasis, hermanos, en cómo el Señor Jesucristo, desde su arresto en el huerto hasta esta situación, hasta este momento, vean, Él no fue una víctima.
Él no se opuso, Él no fue obligado a ir a donde no quería. Él va con sus ejecutores, dice este hermano, por su propia voluntad y lleva la cruz por sí mismo. No lo obligaron a llevar la cruz, Él llevó su cruz. No lo obligaron a ser crucificado, Él fue para ser crucificado. Él no está siendo obligado, Él se entregó a sí mismo, hermanos, y lo vemos en este pasaje. Cargando su cruz, salió. Él no se opuso, Él salió, Él fue. Él estuvo dispuesto, hermanos, a ir y dar su vida por todos nosotros, hermanos. Esto es lo que vemos en el pasaje. Y Juan está resaltando en estas palabras. Él fue, Él salió, Él se dispuso, Él fue obediente hasta la cruz. Él dio su vida, hermanos, y todo lo hizo voluntariamente. El Señor Jesucristo no era una víctima indefensa que no tuviese opción o que haya sido derrotado, vencido. No, sino que Él, hermanos, como rey, más adelante se va a decir que Él es el rey de los judíos de una manera irónica, pero en esa ironía, hermanos, vemos que se está declarando una importante verdad. Él es el rey, y este rey, hermanos, Cristo, está entregando su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo está dando su vida como el buen pastor que es Él. Él carga su cruz. Este era, hermanos, el procedimiento. Esta era la manera en la que los romanos llevaban a cabo las crucifixiones. El prisionero, el condenado, llevaba su cruz, cargaba la cruz, cargaba, hermanos, la parte, un madero, iba cargando el prisionero, esa parte de la cruz, él la iba cargando en sus hombros y lo llevaban por las calles. Iba por las calles hacia el lugar, dice aquí, y cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera. Fue por las calles, entre las calles de la ciudad, llevado para ser crucificado. Ese era el procedimiento, esa era la manera en la cual se ejecutaban a los prisioneros que eran crucificados. Cargaban el madero en el cual iban a ser levantados y lo recorrían por las calles. Y en eso había dificultad, había debilidad, había una circunstancia de debilidad, hermanos, y esa debilidad estuvo presente en el Señor Jesucristo. Debilidad, dolor, fatiga quizás, porque el Señor Jesucristo, hermanos, es hombre, y Él como hombre experimentó todo esto, y en Él había ese dolor, ese cansancio, esa fatiga, ese esfuerzo, y todo lo hizo, hermanos, voluntariamente y por amor a todos nosotros. Él fue con los que lo iban a ejecutar, y los ejecutados, los crucificados, eran crucificados afuera, a las afueras de la ciudad, de manera que este lugar de la Calavera o Gólgota, hermanos, era un lugar que estaba a las afueras de la ciudad, fuera de la ciudad. Ahí salió el Señor Jesucristo, hermanos, para ser crucificado. Y aquí, hermanos, salió al lugar llamado de la Calavera. Ese salió, hermanos, apunta a una de las prácticas, hermanos, que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. Vayan ahí a Éxodo capítulo 16. Vean, hermanos, cómo aquí se lleva a cabo el cumplimiento de lo que en Éxodo, en el libro de Éxodo, en este pasaje que vamos a leer. Éxodo 16. Creo que no es 16, a ver si ahorita lo encuentro. Levítico 16. Vamos a ver, hermanos, ahí lo que se practicaba en el pueblo para que el pueblo, vean, Éxodo 16, a partir del versículo 20, hermanos, a partir del versículo 20. No lo vamos a leer todo,
pero yo les voy a hablar un poquito de lo que viene hablando ahí y vamos a ver la similitud del cumplimiento. Recuerden, hermanos, y vamos a decirlo así, en Éxodo 16 del 20 hasta el 26 encontramos la figura de lo que se cumple en el Señor Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de esto. Lo que narra aquí Levítico apunta a algo. ¿A qué? A lo que ocurrió en la cruz con el Señor Jesucristo. ¿Qué se está hablando aquí, hermanos, en este pasaje? Se está hablando, hermanos, de la práctica de lo que se llevaba a cabo para que el pueblo recibiese el perdón de sus pecados. Éxodo 16 está hablando de la expiación. La expiación, y parte de esa práctica, hermanos, era que el sacerdote, el que era el encargado de presentar todos estos sacrificios delante de Dios, lo que hacía era tomar un cabrío, un macho cabrío, tomaba ese macho cabrío y ponía sus dos manos en la cabeza de ese macho cabrío. Después, como parte de lo que se hacía, era que al poner sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, empezaba a confesar los pecados del pueblo, empezaba a decir los pecados del pueblo, los pecados de él y los pecados del pueblo, para que recibiesen el perdón. Una vez, hermanos, que se terminaba con ese momento, una persona designada para eso tomaba al macho cabrío y lo sacaba del campamento. Y era llevado el macho cabrío a las afueras, abandonado, vamos a decirlo, en el desierto, para que en el desierto pues ahí muriera. Ahí en el desierto este macho cabrío moría. Versículo 26. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará al campamento. Bueno, ¿a qué está apuntando aquí, hermanos? Ese macho cabrío que en él estaba, vamos a decirlo, tipificado, estaba en él después de que sobre él estaban los pecados, vamos a decirlo así, del pueblo, era abandonado y moría. Esto, hermanos, apunta al Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y lo hizo fuera de la ciudad. Este Azazel, este macho cabrío, es un símbolo, es un ejemplo, un tipo, hermanos, de lo que Cristo iba a hacer por todos nosotros. Él iba a llevar nuestros pecados, él iba a salir de la ciudad y él daría su vida para que recibiésemos el perdón. Entonces, hermanos, vemos que lo que aquí está pasando en la cruz, ya había señales, ya había ejemplos, ya había tipos de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a pasar. Y ese macho cabrío es un ejemplo de ello, del cumplimiento de lo que Cristo vino a hacer por todos nosotros. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, ellos son quemados fuera del campamento. Vean, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así como ese macho era muerto fuera del campamento, dice Hebreos, así Cristo, para santificar, para purificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así como ese animalito, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, en esto un cumplimiento de lo que Cristo vino a hacer. El pueblo ya veía un tipo y Cristo es el cumplimiento de todo eso. Fue ejecutado, hermanos, fuera de la ciudad, en ese lugar llamado de la Calavera o Gólgota. La ubicación, hermanos, de ese lugar no es cierta, no se tiene una certeza de dónde era, pero era en las afueras de la ciudad. El crucificado, hermanos, en aquel tiempo, la crucifixión era considerada una de las más terribles y humillantes formas de morir para un prisionero. Esclavos, bandidos,
prisioneros de guerra recibían este terrible castigo. ¿Cuál era el propósito de este castigo? Prolongar la agonía de la víctima. Era torturar a la víctima, y la víctima iba muriendo poco a poco al estar ahí crucificado, de diferentes circunstancias, por las heridas, por el calor, agotamiento, deshidratación. El crucificado permanecía ahí y él iba muriendo poco a poco. Y el Señor Jesucristo padeció todo eso, hermanos. Versículo 18, y ahí le crucificaron con él y otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El Señor Jesucristo fue crucificado. Y bueno, ya también se habló algo de otro ejemplo, de otro tipo, de lo que ocurrió en la cruz con el Señor Jesucristo. Lo vemos, hermanos, ahí en Números capítulo 21. Dice la palabra de Dios que el Señor, como parte del juicio, envió unas serpientes ardientes para castigar al pueblo. Y vemos que muchos del pueblo murieron. Y le rogaron a Moisés y le dijeron: Moisés, haz algo para que nosotros seamos liberados de esta situación. El pasaje nos enseña, nos muestra cómo el Señor habla con Moisés y le dijo: Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta, y todo aquel que sea mordido y mire a esa serpiente vivirá. Así lo hizo Moisés. Levantó esa serpiente de bronce, y cuando uno era mordido, veía la serpiente y vivía. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Vean lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el pueblo veía esa serpiente, hermanos, y eran liberados, eran sanados de ese veneno que les afectaba y les hacía morir. Así, hermanos, Cristo que ha sido levantado, lo miramos a Él y ponemos nuestra fe en Él y creemos en Él, hermanos, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos sanos. No de un veneno físico, sino de ese veneno espiritual, hermanos, que es el pecado. En Cristo tenemos libertad. En Cristo somos sanos de Él. En Cristo, hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero también, hermanos, vemos el sufrimiento del Señor. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos y vemos cómo en los Salmos se nos habla algo acerca de ese sufrimiento el cual el Señor Jesucristo iba a padecer. El salmista, hermanos, sin saber lo que iba a acontecer, él dio unas palabras en el Salmo 22, las cuales, hermanos, apuntan a ese sufrimiento que el Señor Jesucristo padeció. Dice ahí en el Salmo 22, en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras el Señor Jesucristo las expresó en la cruz, hermanos, para hablar de ese sufrimiento y ese desamparo que sufrió, que padeció del Padre. Versículo 6, vean: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué hicieron con el Señor, hermanos? Lo despreciaron. Y ahí está el salmista, hermanos, hablando de cómo, de algo que él está padeciendo, pero también está apuntando y está este pasaje anunciando lo que el Mesías iba a pasar. Despreciado del pueblo, menospreciado, tenido en poco, tenido sin tener estima el pueblo de él, le crucificó. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele el Señor, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esto es muy parecido, hermanos, a lo que dice Mateo 27, versículos del 39
al 43. Vean, hermanos, la similitud que hay entre lo que el salmista ha dicho y Mateo 27 del 39 al 43. Y los que pasaban le injuriaban, se burlaban de él, meneaban la cabeza diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con escribas y fariseos y ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Vemos, hermanos, cómo lo que el salmista habla en este capítulo 22 fueron las palabras y lo que pasó, lo que vivió el Señor Jesucristo en aquella cruz, y lo hizo por amor a todos nosotros. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, hermanos? Que lo que está pasando en la cruz no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que la palabra de Dios, la Escritura, nos enseña. Pero hay otro momento, hermanos, en el cual hay un cumplimiento. Vayan conmigo al versículo 23, Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Vean, entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de qué será, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura. Todo esto pasó, dice el evangelista Juan, para que se cumpliese lo que dice la Escritura, lo que la palabra de Dios enseña. Y esto, hermanos, lo dice y se cumple acerca de esto en el Salmo capítulo 22. Ahí vemos, hermanos, las palabras del salmista, cómo el salmista sigue expresando, sigue diciendo, y vemos en esto un cumplimiento. La costumbre, hermanos, que había en aquel tiempo era que los soldados, los que estaban a cargo y cuidaban a los crucificados, los resguardaban, lo que hacían, hermanos, era repartirse lo que le quitaban al crucificado, sus ropas, todo lo que el crucificado tenía, lo que hacían era repartirse todo ello. Y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios que se repartieron sus vestidos. Marcos capítulo 15 versículo 24 dice que echaron suertes sobre sus vestidos para ver qué se llevaría cada uno. Y vieron que uno de esos vestidos era una pieza cara, una pieza buena, vamos a decirlo así, pues era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y echaron la suerte sobre todo eso, y de esa manera, dice la palabra de Dios, se cumple lo que dice el Salmo capítulo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos, hermanos, cómo en todo esto se cumple lo que dice la palabra de Dios. En estos detalles, incluso en estos más mínimos detalles, lo que está aconteciendo, lo que ocurre, hay un cumplimiento. De lo cual, hermanos, nos habla el evangelista Juan, y nosotros vemos, y cuando lo vemos, hermanos, bueno, podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero hay otro cumplimiento aquí, hermanos. Volvamos al versículo 18. Le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Aquí hay otro cumplimiento. A ver, alguien que busque Isaías 53, 12. Alguien que lo busque y lo lea, hermanos, por favor. Isaías 53, 12. Gloria a Dios. ¿2 o 12? 12, hermana, por favor. Gloria a Dios. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó
su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ven como dice ahí, y fue contado ¿con quién? Con los pecadores. Con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Y vemos aquí al Señor Jesucristo tratado como un pecador, crucificado y castigado como un pecador, y ahora lo vemos entre dos pecadores. Fue tratado, fue tenido como pecador y fue tratado de esa manera, y vemos en eso el cumplimiento. Contado fue con los pecadores. Y ahí vemos al Señor Jesucristo, hermanos, crucificado y burlado por todos los que estaban ahí, hermanos. Vemos vemos estas palabras de Juan, el apóstol Juan, hermanos, no son un simple testimonio, sino que lo deja para todos nosotros y registra el cumplimiento de esta hermosa profecía, hermanos, la cual hablaba de lo que iba a ocurrir con el Mesías, y vemos en Cristo, hermanos, ese cumplimiento. A pesar, hermanos, de que Cristo en él no hubo culpa, no fue hallada culpa en él. A pesar de que Pilato lo declaró inocente varias veces, a pesar de todo lo injusto que él vivió, el Señor Jesucristo, hermanos, fue crucificado, pero en eso que ocurrió, en eso que vivió él en la cruz, cumplió las profecías, y vemos en esto, hermanos, el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando veamos todo esto, hermanos, lo mencionamos. ¿Para qué? Para que recordemos que todo esto es el cumplimiento de lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y Juan, en lugar de mostrarnos en esta historia como Jesús, alguien derrotado, nos muestra en esta historia que es Cristo quien vino a cumplir con las profecías dadas al pueblo acerca del Mesías, del Salvador de todos nosotros. Continúa el versículo 19, hermanos. No vamos a ver todo el pasaje, vamos a ver estos siguientes versículos y no vamos a ver todo el pasaje porque hay algunas cosas más en las cuales nos queremos detener. Juan 19, del 19 al 22. Vean, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Otra de las costumbres que había, hermanos, para los crucificados era que cuando se crucificaban, arriba de él se ponía un letrero, donde en ese letrero se escribía el motivo por el cual ese hombre había sido condenado. Se ponía ahí el motivo, lo que él había hecho. Pero aquí, hermanos, hay algo, vamos a decirlo así, hay una situación que ahí se presentó, porque Pilato no encontró en él culpa. Entonces, ¿qué es lo que iba a poner Pilato ahí en ese letrero? Bueno, lo que hizo, hermanos, vean, y recuerden lo que ha estado pasando. Todo lo que ocurrió, hermanos, en el capítulo 19 y 18 ha sido un forcejeo entre líderes judíos y entre Pilato, para ver quién tiene autoridad, como que fue un jaloneo de autoridad. Y al final los judíos lo obligaron cuando le dijeron: si no crucificas a este que se dice rey, eres traidor y te opones al César. Entonces, con ese chantaje que los líderes hicieron hacia Pilato, de alguna manera Pilato lo quiso cobrar y puso este letrero, hermanos, no como acusación, sino como una burla. ¿Hacia quiénes? Hacia los líderes religiosos. Por eso le puso: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Qué hicieron los principales cuando lo vieron? Dijeron: no,
¿Cómo? Porque en primer lugar, a ver, Jesús Nazareno. Recuerden, hermanos, lo que la expresión nazareno era para los judíos en aquel tiempo. Nazareno, hermanos, de Nazaret, hablaba de alguien que no era una persona importante. Por eso cuando ahí en Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien Moisés, la ley y los profetas anunciaron, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es como decir, a ver qué ejemplo podemos poner de un lugar. Vamos a poner el ejemplo de Coxtocán. ¿De Coxtocán puede venir algo bueno? ¿Qué puede salir de bueno de ese pueblito chiquito que no tiene nada importante? Eso es lo que se expresaba cuando se decía Jesús Nazaret. Hablaba de alguien sin importancia. Entonces lo que Pilato les está diciendo es: este sin importancia es el rey de los judíos. Insisto, hermanos, vean lo que dijimos. Pilato no estaba queriendo soltar al Señor Jesucristo, declarándolo inocente porque fuese inocente o por justicia, no, sino que Pilato quería imponer su autoridad ante los judíos y no pudo. Ahora, hermanos, no es que con este título lo esté reconociendo, es que se está burlando de aquellos que lo chantajearon. Se está burlando de ellos. Por eso pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos judíos leyeron ese título, ese letrero. Dice que fue escrito en hebreo, griego y latín. Estas eran las lenguas, estos eran los idiomas principales en aquel tiempo. Y todos lo leyeron. Y cuando los judíos lo leyeron, dijeron: no escribas. Vean, hermanos, cómo estos hombres estaban acostumbrados a mandar. No estaban acostumbrados a mediar o a platicar. Ellos decían: no escribas. Le dijeron al rey, al gobernador. Estaban acostumbrados a imponer. Y yo creo que ellos estaban tenían mucha autoestima, pues porque ya habían obligado a Pilato a crucificar al Señor. Entonces, ahora querían obligarle a hacer esto. No escribas rey de los judíos, sino escribe: él dijo ser rey de los judíos. Como que queriendo ahí cambiar un poquito el sentido de lo que el título decía. Ellos no iban a tolerar, no iban a aceptar que un llamado rey de ellos fuese nazareno, y mucho menos un rey de ellos estuviera crucificado. Vean, hermanos, la burla que Pilato hizo de ellos. Este nazareno crucificado es el rey de los judíos. Era una burla hacia los judíos en aquel tiempo, hermanos. Por eso quisieron cambiar el título. Sin embargo, Pilato no lo permitió. Versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Lo escrito, escrito está. Se negó Pilato totalmente para atender a las peticiones de lo que estos hombres, que estos hombres hacían. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, en este título? Nosotros lo leemos en este contexto y entendemos que hay burla. Pero nosotros, hermanos, lo vemos y entendemos que el que está en aquella cruz verdaderamente es rey. Es nuestro rey. Y nosotros, hermanos, a diferencia de los judíos, no nos avergonzamos de decir que mi rey estuvo crucificado. Pero fue con un motivo, fue con un fin, para que yo recibiera la salvación, el perdón de mis pecados. De manera, hermanos, que yo veo la cruz de Cristo. Por eso, bueno, está el símbolo de la cruz, ¿no? Para algunos la cruz fue símbolo de tortura. Pero ahora en Cristo, hermanos, vemos ese símbolo como es un recordatorio de ese momento, hermanos, que trajo la salvación a nuestra vida. Trajo la salvación a cada uno de nosotros. Cristo en aquella cruz, hermanos, estaba pagando por mis pecados.
Cristo, mi Rey, mi Señor, en aquella cruz estaba dando su vida por mí. Cristo en aquella cruz está padeciendo por mí. Cristo en aquella cruz está pagando el precio que yo no podía pagar. Él ahí en la cruz lo está pagando. Por eso más adelante dice, consumado es. Cristo en aquella cruz, hermanos, está haciendo lo que yo no podía hacer. Cristo en aquella cruz, hermanos, en aquella cruz, su obra maravillosa es lo que me da el perdón de mis pecados. Por eso vemos este pasaje, hermanos, y no lo vemos, bueno, sí, a lo mejor quizás humanamente hablando hay tristeza por lo que se está narrando aquí, pero al final, hermanos, vemos gozo, vemos alegría, vemos esperanza, vemos seguridad, vemos la salvación de cada uno de nosotros en este pasaje. Y el Señor Jesucristo, hermanos, fue y lo hizo por amor a todos nosotros, hermanos. Esto es lo que vemos en esta parte de la Escritura. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a dejar el pasaje hasta aquí, hermanos, porque yo pensaba terminarlo, pero vean que ahí en el versículo del 26 al 27 hay una conversación y hay un designio que el Señor Jesucristo le dejó a Juan, su apóstol, sobre su madre. Y ahí, hermanos, bueno, nos queremos detener un poquito para dar una enseñanza, darles una enseñanza especial de algo que estamos preparando ahí para que, bueno, lo consideremos, lo tengamos presente y veamos la enseñanza verdadera de ese pasaje, hermanos. Entonces, vamos a dejar el pasaje hasta aquí, hermanos, y bueno, vemos en todo esto el cumplimiento de las profecías en Cristo nuestro Salvador, y en ese título vemos, aunque en ese momento había burla, vemos algo real. Cristo es el Rey. Él es nuestro Rey, Él está con nosotros y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú, por medio de este pasaje, nos recuerdas, oh Dios, lo que tú veniste a hacer por amor a todos nosotros. Gracias, Señor, te damos por este hermoso recordatorio. Gracias te doy, oh Dios, por esta hermosa enseñanza. Gracias te doy, Señor Todopoderoso, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por la eternidad. Te doy gracias, Señor, porque en este pasaje veo tu amor. Yo veo amor, Señor. Veo el amor que tú tuviste por mí. No veo derrota, no veo otra cosa, Señor, sino mi redención, mi salvación, lo que me da vida, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, te damos porque por medio de este pasaje vemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo aquel que cree en ti, Señor, tiene vida eterna. Todo aquel que cree en ti, Señor, ha recibido el perdón de sus pecados. Y podemos decir, oh Dios, que somos salvos. Todo aquel que cree en ti, Señor, tiene esa seguridad, tiene esa confianza, tiene esa certeza, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, pues sabemos que vendrán tiempos de dificultad, vendrán tiempos de prueba, Señor, pero que en ningún momento olvidemos, Señor, lo que tú veniste a hacer por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por lo que tú nos enseñas. Gracias te doy, oh Dios, por lo que tú nos recuerdas. Gracias, Señor, te doy porque hace más de 2000 años veniste a este mundo, Señor, y diste tu vida por mí. Gracias, Señor, te damos por lo que tú hiciste. Y ahora, Señor, lo que tengo que hacer, Señor, es negarme a mí mismo y poner mi fe en ti y poner mi confianza
confianza en ti, reconocerte como mi único y suficiente Salvador y recibir el perdón de mis pecados. Te doy gracias, Señor, pues tú hablas a mi vida, hablas a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdanos, Señor, para estar firmes y seguros en esta verdad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y seguros en ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos. Gracias te doy, Señor, pues tú hablas a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Que esta iglesia pueda permanecer firme en esto, en tu obra maravillosa, en aquella cruz. Y lo recordemos, Señor. Cuando lo leamos, lo recordemos. Y no lo pasemos por alto, Señor, pensando que es un pasaje más. No, Señor, sino como cada pasaje, Señor, podamos ver en esto la grandeza de tu amor, la grandeza de tu poder, tu gloria, Señor, tu obra maravillosa por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú hiciste esa obra, Señor, para que ahora todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en esto y ayúdanos también, Señor, a compartirlo, a anunciarlo, a defenderlo, a darlo a conocer, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna prueba, si hubiese algún problema, si hubiese alguna dificultad, alguna enfermedad, te pido que seas con nosotros, Señor. En particular te pedimos por los hermanos que no han podido venir, Señor. Te pido en particular, Señor, por mi hermana Luchita. Llévale de tu presencia y síguela fortaleciendo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te ruego que seas con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que seas en nuestras vidas y nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que esta semana, Señor, tu iglesia, cada uno de nosotros podamos permanecer fieles, podamos permanecer firmes, podamos permanecer, Señor, firmes y fieles a ti, oh Dios. Ayúdanos. Tú estás con nosotros. Tú vienes pronto, Señor, y vienes por una iglesia fiel, una iglesia que te ama, Señor, una iglesia que ha lavado su vida, ha lavado sus pecados, su corazón ha sido lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo y te glorifico, Señor, en esta noche. Llévanos en esta tarde, llévanos con bien hasta nuestros destinos, Señor, y sé con nosotros a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, te damos, pues sabemos que tú has estado con nosotros, sabemos que tú has estado en este lugar, sabemos que tu presencia ha estado en medio de nosotros. Gracias, Señor, te damos, ponemos en tus manos también todas y cada una de las necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, cada situación de dificultad que haya. En tus manos estamos. Quizás nosotros no las conocemos todas, pero tú conoces todo, Señor, y confiamos en eso. Confiamos en ti. Nuestra confianza está puesta en ti. Gracias te damos por estos momentos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Gracias por este culto, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias por mi hermana que ha dirigido la alabanza. Sé en su vida, sé con su familia, sé con cada hermano, cada hermana, y te ruego que nos lleves con bien hasta nuestros destinos. Gracias te damos por estos momentos que nos has permitido tener en tu gracia, en tu presencia. Gracias te damos, a ti la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos y te alabamos. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 23, hermanos. Y con este Salmo finalizamos con el culto de esta tarde. Dice este Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios